¿Vale? ¿Se me escucha? Seguimos una semana más para ver una serie de predicaciones que he titulado La Predicación Apostólica. En esta semana veremos el segundo mensaje titulado La Predicación de Pedro en el Templo. En ella veremos en esta predicación apostólica veremos 9 pasajes de predicación de los apóstoles en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que tienen un carácter meramente evangelístico y nos mostrarán qué decían los primeros cristianos acerca de Jesús y de la fe que ellos tenían, la cual difería sustancialmente de la fe judía. Dice el texto de hoy, que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versos 12 al 26. Dice así: Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiésemos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? ¿Qué vio Pedro como oportunidad? Dice un poco más atrás, en este mismo capítulo: cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Se levantó de un salto y se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios, cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo. Él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta Hermosa. Quedaron totalmente sorprendidos, llenos de asombro. Salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaban el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro vio como una oportunidad de poder exponer lo que Cristo puede hacer en nuestra vida y nuestro corazón, cuando este lisiado fue sanado milagrosamente en el nombre de Jesús. Y hoy también nosotros queremos decirles a todos ustedes que Dios puede sanar, pero lo más importante es su sanidad espiritual. Pues cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación y también hay vida eterna si quieres escuchar. Dice así: pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. En este pasaje, en los principios de la Iglesia, Pedro, los discípulos y los apóstoles se dirigían principalmente a 2 tipos de audiencias. La primera y principal es a los judíos, es decir, al pueblo de Dios, que él había redimido una y otra vez, ya sea en el éxodo de Egipto, la toma de la tierra prometida de Canaán, los filisteos, los asirios en el asedio de Laquis y de Jerusalén, los babilonios y el exilio de la alta sociedad judaica, el control de los persas o los griegos. Muchas veces Israel fue liberada de pueblos que los querían conquistar, o que habiendo sido conquistados por ellos de manera física, querían dominar su mente y su alma, y muy a menudo lo conseguían. También había una segunda audiencia, que tenemos la promesa desde los tiempos de Abraham, y es el conjunto de todos aquellos que no somos judíos de pura sangre. Y Dios nos revela, en palabras de Lucas, el médico amado, quien es ahora el redentor de nuestra alma. Su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret. Él es el Cristo, el Mesías judío del que hablan la ley y los profetas. Quien es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Y Dios sana al cojo del templo para la gloria de Cristo Jesús, para darle la gloria, la honra y la alabanza a Dios.
Pedro nos especifica quién es este Jesús cuando dice: es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Versículo 14. Ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que se soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. No solo la audiencia judía de Pedro había rechazado a Jesús, soltando a Barrabás, el asesino, y matando al autor de la vida, quien es Cristo, sino que cada uno de nosotros mata a Cristo cuando desobedecemos a Dios, ya sea que no cumplamos lo que Dios nos pide que hagamos, como que hagamos lo que Dios dice que no debemos hacer. Pues como dice Ezequiel 18, versículo 4, pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla: la persona que peque es la que morirá. ¿Pero qué hizo Dios? Dios nos dice en Juan capítulo 3, verso 16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Como escribe el discípulo amado, Dios nos ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo. Por tanto, cada vez que pecamos contra Dios, Él nos da a Cristo para morir por nuestra desobediencia, si creemos en su obra en la cruz. Y que es no solo Salvador de nuestra alma, sino Señor de nuestro corazón. Esto no como muriendo millones de veces en la cruz del Calvario, sino que recibiendo una sola vez y para siempre toda la ira de Dios hacia su pueblo escogido. Verso 16 de Hechos 3. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado, y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Vemos en este versículo que la fe genuina en Jesús puede sanarlos de sus enfermedades y dolencias. No sé si tanto como lo pueda hacer la medicina, o incluso más que la medicina, pero lo que sí es claro por parte de Dios en su palabra, y lo dice Jesús en el Padre Nuestro: que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Como puedes oír, primero va la voluntad de Dios, antes que nuestra sanidad, y la voluntad de Dios es nuestra salvación y nuestra santificación. Como vemos en el ejemplo de Marcos capítulo 2, donde Jesús mismo sana a un paralítico. Dice así la palabra: al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí, sentados, pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar los pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Y efectivamente, el Señor nos dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y con nosotros, hoy en día es igual. Aquí en España, donde la mayoría no es consciente de lo que Dios ordena que se debe hacer y lo que Dios dice que no se debe hacer, y no es por falta de conciencia, pues aunque no hayan oído jamás el mensaje del Evangelio de manera adecuada, muchos somos los que sabemos que robar o matar es malo, y aún así, todos nosotros que estamos aquí hablando y ustedes que están por ahí caminando y escuchando, hacen lo malo delante de Dios. Versículo 18. Pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías,
que Él tenía que sufrir estas cosas. Dice Isaías, capítulo 53, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviésemos en paz. Fue azotado para que pudiésemos ser sanados. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Volviendo al capítulo 18 de Ezequiel, nos escribe el profeta lo siguiente: la persona que peque es la que morirá. El Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Sigue diciendo el versículo: ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos?, pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Sin embargo, ustedes dicen: el Señor no hace lo correcto. Escúchame, pueblo de Israel, y escúchame a mí también, pueblo de Sevilla. ¿Soy yo el que no hace lo correcto o son ustedes?, dice el Señor. Cuando los justos abandonen su conducta justa y comiencen a cometer pecados, morirán por eso. Sí, morirán por sus acciones pecaminosas. Y si los perversos abandonan su perversidad y obedecen la ley y hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida, vivirán porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Estas personas no morirán. Vemos que el profeta nos dice que el arrepentimiento de pecados nos hará vivir, pero si intentas hacer desde hoy sin fallar una sola vez este arrepentimiento, verás que es algo imposible. Dice el rey David en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, indicando que nacemos en pecado. Entonces, ¿cómo podemos arrepentirnos de nuestras desobediencias y volvernos a Dios para ser limpios de pecado? No por nosotros vendremos al arrepentimiento, sino porque Dios nos amó primero, entregando en la cruz a Cristo, el cual murió y resucitó de entre los muertos al tercer día, como dicen las Escrituras. Versículos 20 y 21. Dice Dios: entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho por medio de sus santos profetas. Vemos que en el arrepentimiento y fe tendremos libertad de la esclavitud al pecado, pues como dice, de Dios vendrían tiempos de refrigerio, los cuales son hasta que Cristo Jesús venga de nuevo. Estos tiempos son tiempos de gracia,
y tiempo de que el Espíritu Santo de Dios viva en el corazón de los creyentes. Cristo vino la primera vez como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Él vino en plan de rescate y reconciliación, pero en su segunda venida Él vendrá como león rugiente para juzgar al pecado de la humanidad. Pues como dice Mateo 3, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Y vemos cómo Jesucristo va a venir a separar en el cielo a sus escogidos de los impíos, que serán reos eternos del infierno. ¿Dónde estás tú, amigo? ¿Dónde te gustaría estar por la eternidad? Moisés dijo: el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo, de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Luego Moisés dijo: cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. ¿Y quién es este profeta al cual debemos oír y prestar atención? Este profeta no es otro que Jesús de Nazaret, el cual, tras su bautismo en el río Jordán por Juan, predicó a los judíos que el reino de Dios se había acercado y que por tanto debían volver a Dios, dejando atrás el yugo de las autoridades religiosas. Hoy en día es exactamente igual. Dios ha levantado a su pueblo escogido, a su verdadera y universal iglesia, para decirle a todos: todos los seres humanos que el reino de Dios se acerca y que deben volver a Dios, dejando atrás sus pecados y obedeciendo a Cristo. Obviamente, hay personas con una vida aparentemente cómoda y con su conciencia cauterizada, las cuales no querrán oír el mensaje de advertencia mortal y se excluirán del reino de Dios por sí mismos. La Biblia nos advierte que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y por tanto, la pelota está en tu tejado. ¿Cuándo doblarás tus rodillas ante el Rey? ¿Lo harás en vida y para vida o en muerte y para muerte? Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Y así es, cada profeta en el Antiguo Testamento ha dado profecías que se cumplieron, se cumplen y se cumplirán. Como vimos la última vez, en la última sesión, con la predicación de Pedro sobre la profecía del profeta Joel. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos, al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. No solo Israel está en la promesa de Dios a Abraham, sino que todos aquellos que, como dije, no somos judíos de pura sangre, también podemos pertenecer al pueblo de Dios. Esto no por obras que nosotros podamos hacer, porque como oímos, ante un solo pecado se nos condena para siempre, sino solamente y exclusivamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, donde Jesús fue crucificado tras una vida perfecta en cuanto al cumplimiento de la ley que Dios entregó a Moisés. Y fue sepultado este Jesús y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Vino como Cordero a reconciliarnos con Dios. Vino como Cordero para reconciliarnos con Dios, pero va a venir para juzgarnos por nuestro pecado como león. Así que asegúrate de estar del lado correcto cuando Él venga. En resumen, de lo que acabo de leer es lo que Pedro nos vuelve a exponer con citas del Antiguo Testamento, es que Jesús de Nazaret
es el Mesías del cual hablaron los profetas, que los judíos son culpables de haberlo entregado y matado en la cruz. Y no solo los judíos, también nosotros cada vez que pecamos. Pero que Dios Padre no permitió que su muerte quedase así, sino que Cristo resucitó y que por la fe en Él y en su obra y el arrepentimiento de pecados, Dios nos da el Espíritu Santo, el cual nos sellará para el día en que Dios juzgue a vivos y a muertos. Y que todos los que tienen a su Santo Espíritu son aquellos hijos de la promesa de Dios a Abraham. Por tanto, ya lo dije y lo repito, hoy es día de salvación, hoy es día de arrepentimiento. Solo Dios puede salvarte a través de Cristo. Tus pecados te llevarán al infierno cuando te mueras, aunque creas que existe un Dios y que no eres tan malo. Cristo viene. Has hallado en Cristo plena salvación y vida eterna en el cielo por la sangre que Cristo vertió. Te arrepientes y crees, es decir, te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús como el Salvador de tu alma y Señor de tu vida, entonces recibirás la vida eterna a través del Espíritu Santo de la promesa y serás libre de la muerte y del pecado. A Él sea la gloria.